gusto saludarlos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. El día de hoy nosotros hablamos, como todos los miércoles, de temas relacionados a material que se nos va presentando, investigaciones, trabajos, artículos y todo aquello. Una de las interesantes fuentes que se ha ido creando en este tiempo ha sido la vicepresidencia, que ha fomentado muchísimo los trabajos intelectuales, las investigaciones, las ponencias, en fin. Eso hace que nosotros nos enriquezcamos, sin duda alguna, desde el punto de vista intelectual. Y así como presentamos Migraña, que es una revista que sale periódicamente con artículos muy interesantes, hoy día tengo en mis manos otra guaguita que viene también de la vicepresidencia, que viene del proyecto de fortalecimiento del Estado plurinacional, autonómico y la democracia intercultural, un trabajo también patrocinado por el PNUD, por Suecia y por la vicepresidencia del Estado. Se llama Bitácora Intercultural, es el 1 del año 1, es el número 1 del primer año, o sea, es la primera que se emite, y esta vez se orienta hacia las clases medias en tiempos del Estado plurinacional. Para hablar al respecto, Juan Carlos Pinto, a quien le doy la más cordial bienvenida, sociólogo, pero además fungiendo en estas actividades en la vicepresidencia. ¿Cómo estás? Qué gusto tener. Un gusto estar en tu programa. ¿Otra guaguita? Sí, no hemos cesado en el intento de generar espacios de deliberación académica, intelectual y para los dirigentes. Creemos que este intercambio de opiniones es fundamental para el proceso. ¿Quiénes interactúan? ¿Quiénes quiénes presentan sus dossiers? ¿Quiénes son parte de esto? Mira, el año pasado era un tema que estaba flotando en el ambiente, es decir, ¿qué hacemos con la nueva gente, con la clase media, con las posiciones, con las agrupaciones ciudadanas que estaban tomando postura política en las ciudades, etcétera? Y más allá de la superficialidad del análisis, había que analizar un poco qué había cambiado en la sociedad boliviana. Es un cambio radical, o sea, nosotros tenemos una Bolivia de hace 10 años y otra Bolivia ahora. Totalmente. Y eso no es solamente en términos económicos, sino también ideológicos. Y por eso el debate un poco apuntaba en esa perspectiva. Algunos artículos en la prensa ya señalaban algunas tendencias a la investigación, pero es el vicepresidente el que, a través de dos artículos en la prensa nacional, lanza el debate y empieza la discusión. Uno de esos artículos es el que lo tenemos acá, justamente titula La asonada de la clase media decadente. ¡Ay, caramba! Y el segundo dice, y las clases medias en disputa. ¿Hay una asonada de la clase media decadente? ¿Es decadente esa clase media? Cuéntame, por favor, ¿qué dice Álvaro? En todo caso, él asume ese título como una provocación necesaria. Sí, claro que sí. Y en esa perspectiva de decir, hay una historia republicana y neoliberal que ha gestado una forma de ser clase media intermediaria en este país entre los grupos de poder y la mayoría indígena originaria y campesina. Correcto. Entonces, en esa perspectiva, esa clase media se ha asumido como parte de la clase dominante y ha negado sus propios orígenes en muchos sentidos. Así es. Y en esa es la discusión que se plantea, de decir, hay algo que debe ser debatido y discutido y confrontado con esa clase media que se asume pura, entre comillas, y retoma normalmente el discurso ideológico de la negación de lo indígena, originario y campesino como parte de nuestra realidad. Ya, ahora también hace acá una referencia, porque decir así, clase media decadente, ya pues te choca, ¿no es cierto? Pero ya cuando él hace una aproximación y un abordaje, hace también referencia a una clase media ascendente, que es una que se ha creado recién, ¿no es cierto? Sí, estos 13 años de proceso de cambio, y lo dicen los datos no solo nacionales sino internacionales, han generado una transformación real en la vida de los bolivianos y bolivianas. Y en esa perspectiva hay gente que ha dejado la situación de miseria
Pobreza, extrema pobreza. de extrema pobreza, otros que han dejado la pobreza y que tienen no solo mayores recursos, sino lo más importante, mayores expectativas de vida. Aspiracionales llama. Tú sabes, cuando nosotros vamos a hablar con la gente que hace marketing, que nos pone publicidad, automáticamente me dicen, ¿y ustedes llegan a la clase media aspiracional? Entonces, concepto nuevo para nosotros, lo empezamos a ver y es verdad, es una clase altamente aspiracional. Ellos quieren saber, ellos quieren tener, ellos quieren aprender. Entonces, ese es un grupo bien interesante que se ha creado. Sí, aunque yo sentiría que es un sentimiento generalizado. Ya. Es decir, el proceso de transformación en el país ha generado en todos los estratos esa tendencia aspiracional. Es decir, de estar mejor de lo que estaba antes, de que mis hijos tengan un futuro y que no solo sea un sueño, sino que existen mayores posibilidades. Cierto. ¿No? Entonces, en esa perspectiva, sin duda, la clase media a veces representa más ese engranaje de decir, bueno, soy pobre, pero tengo sueños muy grandes. Y a veces lo que se critica justamente es el hecho de que pasa por la negación de su propia identidad. Eso es lo más duro, ¿no? En algunos sentidos. Eso es lo más duro. Sí. Negar los orígenes, negar e intentar a puro pulmón esforzarse para ser parte de una otra clase, otra identidad, otro estrato social. Y en esa perspectiva genera conflictos. Por eso también el tema de lo decadente, en el sentido de que históricamente esa clase media ha servido de administrativos, digamos, de una clase dominante para someter a la mayoría. Sí, correcto. ¿No? Y además, casi siempre esa clase media ha generado un discurso reemplazatorio, digamos, de la clase dominante. Ellos mismos se veían como dominantes. Mucho de la denominada clase política ha sido parte de eso. Es decir, históricamente hablamos de que Patiño no ha ejercido la presidencia, no necesitaba, mandaba presidentes, ministros, etcétera, etcétera. Claro, su poder era demasiado, claro, ese poder tras del trono, ¿no? Totalmente. Entonces la clase dominante no ejerce de manera directa, tiene intermediarios en ese sentido. Y históricamente desde la oligarquía del pasado, pasando por, digamos, los partidos políticos que en muchos sentidos han dado cabida a esa clase media para ejercer el poder intermediario. Ya. ¿No? Voy a cerrar con una frase que dice aquí Álvaro, dice, al lado de la antigua clase media se ha instaurado una nueva clase media de origen popular que ha satisfecho sus necesidades básicas y que ahora se lanza a la búsqueda de otros servicios como la calidad en la atención, la salud, el bien de consumo selectos y otros. Sí. O sea, hay dos clases medias, hay esta, la clásica, y hay otra emergente. Sí, para entender esto tenemos que ver que nuestra sociedad ha estado y sigue permeada por el racismo. Sí, desafortunadamente. En todo caso, estábamos hablando de una clase media histórica, de oficios, de apellidos, entre comillas, que ha generado un determinado estrato de poder. Pero hoy, entre los cambios que tiene el país, las transformaciones, los ascensos sociales, ha generado también una gran cantidad de personas que tienen otro tipo de expectativas, pero Álvaro y varios de los que escribimos en esta revista apuntábamos el hecho de que hay una clase media popular. Sí. Es decir, que no necesariamente tienen que repetir la historia de negar su origen, sino de empezar a más bien reconocerse en ese origen, estar orgullosos de ese origen, y eso no es negación de tener mejores posibilidades económicas. Claro que sí. Alguien decía, Nico Tassi, que es otro autor italiano que ha escrito en él, dice, hay una suerte también de capitalismo popular. Ya. Es decir, no hay capitalistas clásicos, o sea, existen en los capitalistas clásicos, pero existen aquellos que son casi invisibles y que manejan cualquier cantidad de recursos en la economía boliviana y niveles de influencia
y relaciones de poder familiar, etcétera, etcétera, que son las que hacen la realidad nuestra. Es decir, dejar de pensar en el patrón clásico y empezar a pensar con las realidades. Tenemos capitalistas populares y tenemos también una clase media popular que se aprovecha un poco de sus relaciones, pero también tiene otro tipo de aportes en este camino. Ahora tú trabajas también en esta bitácora. Bueno, trabaja Marcelo Arequipa, Amaru Villanueva, Jorge Viaña, Fernando Molina, trabaja Valeria Silva, George Codamina, está Milenka Figueroa, Andrés Chivé y Ernesto Pérez. A ver si no me estoy olvidando de nada. Itzazo Arias. Ichazo Arias, Benjamín Arditi, y tú haces una reflexión acerca del proceso de cambio y el surgimiento de la clase media popular en Bolivia. ¿Cuáles son las características de tu trabajo? Y justamente lo que te apuntaba es el hecho de decir... coincidente con lo que Álvaro plantea también. Sí, genera un poco de historicidad a la temática, porque desde el análisis marxista, sí, muchas veces es de principio condenable a la clase media, que tiende siempre a trepar y nunca y a desprenderse de su esencia popular. Ese es un análisis marxista más generalizado. Sin embargo, a partir del análisis concreto de la realidad concreta de esta Bolivia, tenemos que ver de que esta clase media nueva, que tiene como referente a Evo Morales, tiene otras formas de procesar su nueva condición de clase, su nueva condición de vida. Pero qué triste que sea rechazando su ancestralidad, ¿no? Así es. Bueno, la clase media popular tiene esa gran disputa, ¿no? Y va a ser parte de una disputa electoral hoy. Es decir, la clase media popular y la juventud... Ya no quiero, ¿sí? Claro, y esa juventud, que en gran parte es parte de esa clase media popular, está en disputa de identidad. En la perspectiva de decir, bueno, yo sigo siendo orgulloso de mi origen y me reafirmo en esto, y tengo esos sueños de un país que tenga mejor salud, mayor educación, calidad, etcétera, o empiezo a cuestionar a partir de mi nueva condición el hecho de decir, es que ahora ya no soy tan indio. Correcto. Entonces, ¿por qué voy a votar por alguien que es un indio? No, digamos, ¿no? Aquel más blanquito y con barbas me representaría más lo que yo quisiera ser. Tu yo ideal, lo que plantea Freud, correcto. Así es. Y entonces es una disputa de identidad. O sea, ¿te das cuenta lo que han hecho ustedes? De repente han construido un sujeto que, en vez de aplaudir todo este periodo en el que se les ha generado una movilidad social, de repente se han transculturizado y pueden estar rechazando. ¿Cómo se recupera ese sujeto? Esta es la gran disputa hoy. Ese es el desafío más grande. Y bueno, y Álvaro da unas pautas importantes de decir, bueno, este sujeto, este nuevo sujeto político, no es la clase media clásica e individualizada. Ya. Tiene lazos comunales, relaciones familiares importantes, que también van a tener un peso importante, en el sentido de decir, no solo quiero salud para mí, claro, quiero una salud de calidad, quiero una mejor educación, que no haya tanta diferencia entre lo privado y lo público, que todos podamos tener esa posibilidad. Entonces tiene también aspiraciones que tienen mucho que ver con el propio proceso de cambio. Sin embargo, te cuento que, analizando un poco como psicóloga social, esta clase media que se ha generado es una clase media con grandes vacíos en cuanto a valores, con grandes vacíos en cuanto a moralidad. Se ha flexibilizado demasiado esos principios, y lo más triste, ¿no?, con aspiraciones extremas en un tema, llamemos la ostentación. Yo quiero tener el mejor edificio con además los mejores artistas que vengan a inaugurar, y la pregunta es, ¿cómo está tu colchón? No de paja. Entonces, unas contradicciones polarizadas muy fuertes.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿En qué momento no hemos formado esa movilidad social? ¿No le hemos dado un contenido mayor o una orientación, ¿no? A veces yo pienso que para ellos es menos importante la salud, ¿no? Pero más importante tener unas buenas botellas de whisky, etiqueta azul. Entonces no importa, por lo menos ya no me voy a morir ciego, ¿no? Cosas tan contradictorias como esas. Sí, yo creo que es uno de los dilemas importantes que se puede leer entre líneas, en el sentido de decir, el proceso de cambio no ha repolitizado su propio contenido, su propio discurso, en muchos sentidos. En el sentido de potenciar justamente esta identidad más colectiva de quienes tienen mejores condiciones de vida y que asuman de que ellos son los portadores del proceso de transformación que sigue. Y lo que sí se ha dado más cabida en todo caso, y es una dinámica casi por inercia, es que el mercado tome la posta. Ya. Y el mercado pone oferta y demanda y pone precio hasta las conciencias. Sí, pues. En esa perspectiva estamos hablando de decir, vales en tanto tienes. Y eso era un dicho muy importante para la clase media tradicional. Pero las redes hoy han ayudado a generalizar ese tipo de concepto. Ya, pero la clase media tradicional te decía, vales en cuanto tienes, sí. Pero también vales, porque la clase media tradicional despreciaba a quien solo tenía, De acuerdo. pero no tenía, por ejemplo, cultura. De acuerdo. La clase o apellido. la clase media tradicional valoraba el tema económico, pero también el tema cultural, cierta formación intelectual, valoraba otros hasta la elementos. Apariencia racial. Hasta la apariencia física, ¿no es cierto? Es cierto, es verdad. Pero ahora es como que si solamente somos, si tenemos, nada más. Solo si tienes, vales. No importa si eres corrupto, no importa si eres un delincuente, el narcotraficante, como tienes, ya vales. Ahí es donde me preocupa el surgimiento de esta clase media. Ahora, este es un fenómeno más bien universal. Cierto. Tienes que hablar el hecho de que el capitalismo ha generalizado esas condiciones. Ya. Esas posibilidades de decir, tú tienes plata, entonces vales, no importa de qué identidad seas. Correcto, lo importante es que tengas los recursos o tengas la fuerza de trabajo para ser parte. Exacto. Entonces, esa es una dinámica del capitalismo en general. Y que de alguna forma está que nosotros hemos absorbido también. Traduciéndose acá, pero en la nuestra en disputa. Sí. Es decir, estamos en disputa en esa perspectiva de si somos capaces de potenciar esta plurinacionalidad como identidad en el marco del mercado del que vamos a seguir siendo, porque, digamos, seguimos siendo parte de un capitalismo dependiente, etcétera, en el que participamos en mejores condiciones por la forma en la que hemos llevado la administración. Pero no estamos exentos de las consecuencias sociales. Sí. Y ese es el gran debate. Y ese es el debate. O sea, como que hemos dado un salto, ya lo hemos logrado, pero ahora falta ordenar, organizar. Totalmente. Y llenarlo de un contenido, ¿no? O sea, ya se logró económicamente, que de pronto era lo que más falta hacía. Sí. Pero ahora falta ponerle un contenido de valores, de principios y todo aquello. Sí, y que además sean de, entre comillas, interés de la juventud, porque ahora, como tú decías, es muy pragmático, decir, no me interesa, yo quiero esto. Sí. ¿Me estás hablando de valores? No, está aburrido, otra cosa. Es más, esa dinámica de decir de las noticias cortas, ya no leemos, por tanto, somos menos críticos y simplemente procesamos. Ya, y también yo diría que tenemos la respuesta aquí. O sea, ¿cuándo quieres llenar de contenido esta nueva clase media, de un contenido de valores? Date la vuelta y mira tu ancestralidad, Amazúa, Maquella, Mayulla. Pero parece que se han perdido, como dices tú, se han renegado de ellos al haber hecho ese salto. ¿Qué desafío más grande, oye, tienen muy ustedes? Grande, y los datos nos dicen, ¿no? Fíjate el dato de... Pero qué bueno que lo identifiquen, qué bueno que sepan qué está sucediendo, porque a veces las clases políticas están allá arriba y no se dan cuenta de lo que realmente está pasando. Y ustedes han hecho un gran análisis, ya lo han identificado, han reconocido y han visto cuáles son las debilidades.
Sí, es un tema que está sobre la mesa. Y te decía, refiriéndome al censo de 2002 y el de 2012, Sí. la autoidentificación el 2012 es 62%. ¿De qué? ¿Se Autoidentificación con algún pueblo indígena originario. 62%, ya. O sea, en esos datos éramos el país más indígena originario del continente. Claro. No tiene nadie semejantes datos. Claro. Y esto es antes, en un pleno proceso neoliberal, ¿no? Ya. En 2012. Después. El 2012, en pleno proceso ¿De cambio? Tienes 41%. Ha bajado. Tienes casi 20 puntos menos. Pues que ustedes han puesto ahí digamos que un elemento que ha transformado todo, porque le han puesto nacionalidad boliviana. Claro. No, en realidad también se ha explicado en el censo. Han quitado el mestizaje ustedes, ¿no es cierto? Claro, en el pero censo. los bolivianos sí, pero en el 2002 también. O sea, También. no es que se cambió, sino que lo boliviano es una categoría que no es ni mayor ni superior a ser nada. Parte de un pueblo claro, indígena. Por supuesto. Y en los dos momentos se mantiene. Puede haber un tema de interpretación, o sea, como que tú una dices. vez que han conquistado, ya no se sienten parte. Oye, ¿qué es esto? Tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es decir, ya tengo mejores condiciones, más posibilidades, etcétera. Y el referente rebelde de antes, ahora es distinto para mí. Y estamos hablando de 20 puntos. Entonces, sí es un tema, es decir, de disputa de identidad. Lo plurinacional que ha sido el constructo colectivo que hemos abordado todo este tiempo, es un tema que hay que discutirlo en las nuevas condiciones y en esas perspectivas. Oye, está interesante. No quiero decir nada más porque que se queden con las ganas de ir a comprarlo. No es necesario comprarlo, lo pueden bajar, ¿no es cierto? Cuéntame, por favor. Lo vamos a poner en la página web. Sin embargo, vamos a tener todavía algunos ejemplares en la vicepresidencia para gente muy interesada, para que podamos compartirlo. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál es la página? ¿Me dices, por favor? En la página de la vicepresidencia del Estado Plurinacional. Que sería www.vicepresidencia.gov.bo. Correcto. Ahí lo pueden descargar. En esta semana lo vamos a colgar. Y en físico ya lo tendrían si es que pasan por la vicepresidencia y simplemente lo piden gratuitamente, ¿no? Esto está para los sociólogos, para los psicólogos sociales, ¿para quiénes más? En general, es toda una potencia para el proceso electoral, ¿no? Porque creo que todos los candidatos deberían leer y debatir estos temas que son fundamentales. Ok, muy bien. Yo te agradezco muchísimo por haber estado en el programa. Gracias por haber siempre traernos las, ¿cómo se dicen? Las primeras guaguitas, las que están calientitas todavía saliendo del horno. Gracias por permitirnos conocer. Gracias. Y celebro infinitamente que haya una conciencia de lo que está sucediendo, de estas transformaciones que en un momento al calor de lo político puede decir, qué maravilla, lo hemos logrado, pero después se tiene que ir afinando para poder tener un país feliz, ¿no es cierto? Así es. Gracias, de verdad, gracias. Hemos estado con Juan Carlos Pinto, el sociólogo, es parte de la vicepresidencia y está en este trabajo Bitácora Intercultural, se las recomiendo. Ya volvemos.